Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubren en otros medios de comunicación. Comenzamos. Documentos del Departamento de Estado divulgados por Wikileaks han evidenciado una fuerte campaña de presión e intimidación contra el gobierno de Haití para impedir un acuerdo petrolero con Venezuela, Petrocaribe. Los documentos demuestran que Washington hasta amenazó al país más pobre del hemisferio con cortarle ayuda si entrara en un tratado con Hugo Chávez. ¿Cuál es el miedo de Estados Unidos frente a Venezuela? Ya está decidido. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no aumentará la producción del necesitado oro negro a pesar de las presiones de países consumidores como Estados Unidos. La decisión provocó una fuerte tensión en la organización de los grandes petroleros mundiales, marcando una distinta división entre aquellos países que se subordinan a la agenda de sus clientes y otros que promueven primero los intereses de sus pueblos. Han pasado más de 6 meses y aún el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no ha sido enjuiciado ni imputado por un crimen. No obstante, la justicia inglesa lo mantiene como un animal enjaulado, bajo arresto de domicilio con pulseras electrónicas que controlan su cada movimiento. Ahí, el australiano espera en limbo jurídico, mientras Washington sigue persiguiendo su página web y los responsables por la filtración de miles de sus documentos secretos. Una de las maravillas de Wikileaks ha sido su capacidad de revelar y divulgar, evidencia que demuestran las políticas sucias y maniobras sucias del gobierno de Estados Unidos. Esta vez, una docena de documentos de la Embajada de Estados Unidos en Haití, Port-au-Prince, evidencian el trabajo que hacía el gobierno estadounidense para impedir un acuerdo que estaba realizando Venezuela con varios países caribeños, Petrocaribe, una iniciativa de Venezuela del año 2004 para suministrar el petróleo a un precio, descontado, subsidiado, para ayudar a los países caribeños. No obstante, el gobierno de Washington intentó presionar el entrante presidente René Préval en el año 2006 para que no firmara el acuerdo con Venezuela, diciendo incluso que iban a cortar el apoyo, la ayuda, la asistencia financiera que recibía Haití del Fondo Monetario Internacional, entre otros bancos que manejaba Estados Unidos. Es una presión inmensa. Washington llegó hasta un punto muy lejos, de mucha inversión para presionar al gobierno haitiano para que no firmara Petrocaribe. En el final, ¿cuál era el miedo? Era tanto la preocupación de Estados Unidos de perder un control sobre la industria petrolera haitiana o el negocio petrolero en el Caribe, era tanto la preocupación de que Venezuela estaba expandiendo su influencia en la región mientras que Estados Unidos lo estaba perdiendo. Vean más a continuación. En un momento complicado, recibir ayuda se convirtió para Haití en una carrera de obstáculos. Los medios de comunicación publicaron las revelaciones de Wikileaks, donde se informaba de que Estados Unidos trató de sabotear el acuerdo entre la alianza petrolera Petrocaribe y Haití en 2006. Los documentos destacan que esta misión de obstrucción se realizaba a través de varios gigantes empresariales norteamericanos en el mercado de combustibles. Según los cables filtrados de la embajada estadounidense, Washington y sus aliados, entre ellos las grandes petroleras ExxonMobil y Chevron, maniobraron agresivamente entre bastidores para sabotear el acuerdo de Petrocaribe. Al inicio de su mandato, el por entonces presidente haitiano René Préval se enfrentó con el creciente descontento de la población por los altos precios del petróleo y la falta de electricidad. El convenio con el consorcio Petrocaribe, creado bajo la iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez, garantizaría a Haití un suministro estable del hidrocarburo a precios fijos. De ese modo, el país sentaría las bases para lograr una independencia energética de Washington. Esa pérdida de influencia estratégica sobre la región, según algunos expertos, fue la mayor preocupación de Estados Unidos y su principal motivo para intentar frustrar el acuerdo.
Las razones son puramente políticas. Claro que Washington no quiere que Hugo Chávez tenga alguna influencia en el hemisferio, especialmente en un país como Haití, que ha sido un bastión de la mano norteamericana. Sin embargo, creo que cada presidente debe hacer lo que beneficie a su país. Haití no puede contar con solo Estados Unidos como socio, porque en muchos casos la ayuda estadounidense fue selectiva y limitada. Pese a la presión, Haití firmó el convenio, lo que permitió a la nación ahorrar $100 millones por año según el pago aplazado. Así, la Alianza Petrocaribe, compuesta por varios países de la zona, cumplió con sus políticas de energía, declaradas públicamente por el presidente venezolano. El petróleo de instrumento para la dominación, ahora, se está convirtiendo en un instrumento para la liberación de nuestros pueblos, a través de la plataforma Petrocaribe. Nuestro petróleo, nuestro gas, están y estarán al servicio siempre, en primer lugar, de Venezuela y al mismo tiempo de nuestros pueblos hermanos de América Latina y del Caribe. Cuenten ustedes con esa decisión que es irrevocable. Cuéstenos lo que nos cueste. Para implementar el acuerdo con el consorcio, Haití tuvo que cumplir ciertas condiciones y reorganizar su propio mercado del petróleo. Como resultado, deberían pasar casi 2 años antes de que el petróleo del Petrocaribe comenzara a fluir por el territorio de Haití. Sin embargo, con el convenio, las autoridades del país demostraron que los intereses nacionales son más importantes que las demandas de sus socios extranjeros, por más influyentes que estos sean. Vamos a hablar un poco más sobre este tema de Petrocaribe, Estados Unidos, Haití y Venezuela con Atilio Borón. Él es analista político, escritor, amigo, está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Atilio, por estar aquí hoy en Detrás de la Noticia. Hola, gracias, Eva. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Atilio, ¿cómo interpretas estas revelaciones en los documentos que ha divulgado Wikileaks sobre las presiones de Washington contra Haití en cuanto a, su participación en Petrocaribe? O sea, estamos viendo además un nivel de presión e intimidaciones bastante alta para un acuerdo que en el final no afectaba tanto a los intereses económicos estadounidenses. ¿Cómo interpreta la situación? Sí, como tú sabes, Washington dice que América Latina es una región irrelevante en el tablero político mundial, pero la prueba es que ante los menores esfuerzos por cambiar la situación de los países de la región, en este caso el país más pobre del hemisferio occidental, la respuesta de Washington es tremenda. Se coloca detrás de sus grandes empresas, en este caso las principales empresas petroleras de los Estados Unidos, haciendo caso omiso de la importancia que tiene este acuerdo de Petrocaribe para un país como Haití, pero en realidad lo que esto demuestra confirma lo que sabíamos, lo que intuíamos, lo que nosotros sospechábamos de una manera rotunda, que realmente el interés del gobierno de los Estados Unidos y de la clase dominante de Estados Unidos de ninguna manera tiene que ver con generosidad, solidaridad internacional, altruismo, sino que tan solo se mueve en defensa de los intereses más puntuales de las grandes empresas de los Estados Unidos, aún a costa del país más pobre de América Latina, que debería merecer un trato diferente por parte de Estados Unidos. Sí, bueno, eso ya es una historia también de hace muchos años, de esas presiones, intimidaciones y esas maniobras sucias del gobierno estadounidense para mantener sus intereses en América Latina. Pero ahora que hay un gobierno pro-estadounidense en Haití, ¿crees que puede cambiar la relación de Haití con Petrocaribe y la manera en que Haití ha estado integrándose más a toda esta unión latinoamericana y caribeña? Esto va a depender del nuevo presidente haitiano. Él podrá ser un hombre muy proamericano, pero a la hora de tener que pagar las facturas de importación, Estados Unidos no distingue entre los amigos y los enemigos, sino que se trata tan solo de clientes que tienen que tener el dinero para comprar los bienes que Estados Unidos o las empresas norteamericanas exportan, de manera tal que no me sorprendería que aún con un presidente muy pro-norteamericano, la fuerza de los hechos y de los números haga que el acuerdo que existe entre Haití en el marco de Petrocaribe y Venezuela, como país que hace esta concesión de petróleo a precios subsidiados para los países más pobres de la región, conserve todo su vigor.
Ahora, Atilio, viendo este nivel de presión que ha ejercido Estados Unidos contra el gobierno haitiano en cuanto al acuerdo de Petrocaribe, ¿qué piensa que puede ocurrir ahora con el lanzamiento de la comunidad